vemos que Pablo da gracia, ¿no? Hace una oración, ahí del 15 al 23 encontramos, ¿no?, la oración de Pablo, pero del 15 al 16 vemos que Pablo da gracia por los hermanos de esta ciudad, ¿no? También del 17 al 19 encontramos que Pablo oró por estos hermanos efesios, ¿no? También del 19 al 23 vemos que Pablo les mostró a ellos el poder de Dios, ¿no? Que todas las cosas se mueven en derredor nuestro y dentro de nosotros por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra de Cristo es la que mantiene todas las cosas. Cuando llegamos al capítulo 12 encontramos la salvación por gracia, sin obras, sin rituales, sin moverse para un lado o para el otro. Cristo es la salvación, ¿no?, por gracia, ¿no? Entonces del 1 al 3 vemos nuestra condición del pasado, que éramos todos muertos. El que no ha creído está muerto espiritualmente. Del 4 al 10 encontramos que nuestra condición presente, ¿no? Del capítulo 2, 4 al 10, nuestra condición presente como creyentes ya, ¿no? Y el versículo 2, 4 encontramos que hemos sido amados en Cristo, ¿no? Somos amados en Cristo, ¿no? En el 5 encontramos que hemos sido resucitados y ahora estamos vivos en Cristo, ¿no? En el versículo 6 encontramos que estamos sentados, dice, en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? En el 7 encontramos que su gracia inmensa para con nosotros es maravillosa, ¿no? Pero en Cristo, ¿no? En el 2, 8 y 9 encontramos que somos salvos por medio de la fe en Cristo, no por obra para que nadie se gloríe, dice, ¿no? Entonces en el 10 encontramos que somos salvos con un propósito, ¿no? No hemos sido salvos para vivir otra vez la vida anterior, la vida pasada en el mundo, sino para una vida distinta, ¿no? Para la que Dios tiene preparado para sus hijos, ¿no? Entonces, del capítulo 2, 11 al 22 encontramos la unidad del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Entonces, en el 11, 12 encontramos la iglesia, un cuerpo de judíos y gentiles, ¿no? En el 13 al 16 encontramos la iglesia, un lugar de igualdad, ¿no? Todos en la iglesia somos salvos de la misma forma. Judíos, gentiles, esclavos, libres, ricos, pobres se salvan de la misma forma, por gracia, ¿no? Entonces, del 17 al 18 encontramos que la iglesia, un pueblo de dos pueblos, ¿no? Tanto judíos como gentiles son parte de este cuerpo que es la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? El 19 al 22 encontramos la iglesia como edificio de Dios, ¿no? Somos el templo de Dios, ¿no?, como iglesia, ¿no? Ahora, cuando llegamos al capítulo 3 encontramos el misterio y el amor del Padre manifestado, ¿no? Entonces, el 3, 1 al 6 encontramos la administración de la gracia que le había sido dada a Pablo y que para todos también nos ha sido encomendado el ministerio del evangelio, ¿no? Todos tenemos esa obligación de predicar el evangelio a los que no son alcanzados aún todavía, ¿no? Entonces, del 7 al 13 encontramos la manifestación del misterio. Del 3, 14 al 21 vemos que Pablo hace una segunda oración por estos hermanos que se encontraban en la ciudad de Éfeso, ¿no?, la iglesia de Efesios, ¿no? Entonces esta carta fue dirigida a ellos, ¿no? Entonces el 14 al 16 encontramos que Cristo es nuestra fortaleza. En el 17 encontramos que Cristo es nuestro conocimiento, ¿no? Él es el que tiene todo para nosotros. Colosenses dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría, por eso es Cristo para nosotros como sabiduría, Cristo como amor que excede todo conocimiento. En el 19, 3:20 dice que Cristo es nuestro hacedor, Él es el que hace todas las cosas y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso es que en el 21 dice que Él es digno de toda la gloria, ¿no? Absolutamente, nadie más es digno de la gloria sino solamente Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4, cuando llegamos al capítulo 4 encontramos que la importancia ahí de la unidad de la iglesia, ¿no?, la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? En el versículo 1 al 3 encontramos el llamado y la forma de mantener la unidad, nos enseña cómo mantenernos unidos en la iglesia, ¿no?, mantenernos en un mismo sentir, como dice, ¿no? Entonces, en el 4 al 6 encontramos las bases de la unidad de la iglesia, ¿no? El 7 al 10 encontramos la precisión para la unidad de la iglesia, ¿no? Y después también vemos que de dónde viene, ¿no?, la unidad, la fuente de la unidad para la iglesia, ¿no? Obviamente que es Cristo, ¿no? Entonces,
Y en el 11 al 13 encontramos los instrumentos de Dios para mantener la unidad de la iglesia. Dice que Cristo, subiendo a lo alto, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y es con un propósito exclusivo, ¿no? Instrumento de Dios para mantener la unidad de la iglesia, no para dispersarla, no para dividirla, sino para mantenerse en un mismo sentir, ¿no? Ese era el propósito, ¿no? El 14 al 16 encontramos el propósito para la unidad de la iglesia, el propósito, ¿no? Del 17 al 19 el modo de vida sin Cristo, ¿no? Sin Cristo, cómo era nuestra vida, ¿no? Entonces Pablo ahí recuerda, ¿no? Antes eran así, pero ahora tenemos un nuevo camino a través de Cristo, ¿no? En el 20 al 21, ¿no? En el 22 al 24 hace una comparación de lo viejo frente a lo nuevo, ¿no? El viejo hombre que éramos antes en Adán, ahora el nuevo hombre que somos en Cristo, ¿no? Dice que debemos despojarnos, ¿no? Del 25 al 29, despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo hombre, ¿no? En Cristo, eso, ¿no? Entonces en el 4:30 encontramos que no debemos contristar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es nuestra garantía, que está en nosotros, no debemos contristarlo, ¿no? El 31 al 32 dice que debemos ser guiados por el Espíritu y no por la carne, ¿no? Entonces, cuando no estamos guiados por el Espíritu, obviamente estamos guiados por la carne. Y eso es bastante peligroso porque la carne no da buenas recompensas, ¿no? El capítulo 5, llegamos al capítulo 5 y vemos una vida en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice que debemos ser en el versículo 1-2 del capítulo 5, debemos ser imitadores de Dios, ¿no? Imitadores de Dios como hijos amados. Dice en el 3 al 7 que debemos no andar como hijos de desobediencia, ¿no? Debemos andar viviendo como hijos de luz, dice el versículo 8 al 10, ¿no? El 11 al 14 dice que debemos vivir bajo la luz de Cristo, ¿no? El 15 al 17 dice que debemos ser diligentes, ocupados y entendidos en Cristo, ¿no? El 18 dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. 19 al 21 dice que debemos vivir siempre gozosos y agradecidos al Señor. El 5:22 al capítulo 6 al 9 vemos un ejemplo superior al mandato para las casadas y para los maridos no, principalmente, ¿no? Ya, pero de ahí a partir del versículo 1 al 9 del capítulo 6 encontramos las instrucciones, ¿no? Para los hijos, para los padres, para los siervos y para los amos, ¿no? Cómo debemos conducirnos como creyentes, como empleados, como padres, como hijos, como amos, ¿no? Entonces, del 10 al 24 encontramos cómo mantener tu lugar de victoria como creyente, ¿no? Entonces, Cristo ha ganado la victoria, ¿no? A favor nuestro, y nosotros simplemente tenemos que permanecer ahí en ese lugar firme, ¿no? La Biblia dice ahí en Efesios en la carta a los Efesios que debemos permanecer firme, ¿no? A eso somos llamados. ¿Por qué permanecer firme? Porque estamos ya en una posición de victoria, que es Cristo, ¿no? Ahí es donde tenemos que permanecer, no ir a buscar bochinche, como dicen por ahí, por allá lejos, ¿no? Entonces, nuestro lugar es permanecer firme donde Cristo nos ha puesto, ¿no? Un lugar de victoria, ¿no? En el 10 al 18, en el capítulo 6, versículos 10 al 18, encontramos la fortaleza y la armadura de Dios para el creyente, ¿no? O para el soldado de Cristo, podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces es bastante clave ahí esta partecita, ¿no? En realidad toda la carta, pero esta parte es exclusiva, que nos muestra cómo es que debemos vivir una vida victoriosa, ¿no? Una vida donde debemos permanecer firmes en la victoria que Cristo ya nos ha dado, ¿no? Entonces, del 19 al 20 vemos que la oración es bastante clave, ¿no? Clave para anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, siempre debemos orar antes y la iglesia toda debe orar para que el Evangelio siga creciendo, ¿no? Cuando ya llegamos del 6, 21 al 24 ya encontramos las observaciones finales, ¿no? Que el apóstol Pablo hace acerca de esta iglesia y los hermanos que lo acompañaban y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este es un pequeño bosquejo sugerido acerca de la carta a los Efesios, que después en los siguientes videos iremos mirando cómo Dios en la eternidad determinó ya, ¿no?
el plan completamente. La muerte de Cristo no fue un accidente, sino que todo estaba determinado en la eternidad. Y Dios ya, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo para que nos redimiese, ¿no? Obviamente a todos los que creemos en Cristo, ¿no? Entonces, el que aún no ha creído en Cristo, es tiempo de creer en la obra de Cristo y la persona de Jesucristo para ser salvo, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso iremos mirando más cuando entremos ya en realidad en detalle a esta carta, estudiando verso por verso en los siguientes videos, ¿no?